ADN 91.7. ADN te acompaña. Te acompañamos hasta las 17 horas, mejor dicho, a través de la 91.7 ADN y las 42 estaciones a lo largo de todo el país. Bueno, hay muchas discusiones apasionadas que giran en torno a la familia, pero hay una que llama mucho la atención, y esto ha surgido en las últimas décadas, en las últimas, por lo menos me atrevo a decir en las últimas dos décadas aproximadamente, sobre todo entre padres, profesores y también con profesionales, sobre si es recomendable comprarles o no consolas y juegos electrónicos a los más pequeños, o desde qué edad se les debiera permitir el acceso. Esta respuesta no es para nada fácil. Primero porque, claro, estamos insertos en una era donde la tecnología está presente en casi todas las actividades cotidianas. Y en segundo lugar porque, como revelan diferentes estudios, durante la pandemia aumentó la exposición a las pantallas, no solamente por los juegos, sino que también en la vida cotidiana, en el teletrabajo, en la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Las pantallas están en todos lados, desde un computador, pasando por un televisor y hasta en el celular. Y para eso vamos a conversar, pero vamos a conversar principalmente respecto al tema de los videojuegos o de los juegos, de los aparatos electrónicos en general, si son recomendables para los niños, a qué edad. Bueno, de eso vamos a dialogar a esta hora en ADN Te Acompaña con Paula Fuentes, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de las Américas, sede Concepción. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a ADN Te Acompaña y te saluda en este sábado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí estamos esperándolo para la entrevista y poder conversar. Como bien decías tú, una tremenda introducción que hiciste al tema. Bueno, vamos a partir con la pregunta fundamental. ¿Es recomendable o no es recomendable los juegos electrónicos o los videojuegos para los niños? Y si es recomendable, ¿desde qué edad? Perfecto. Como bien tú decías, no es una respuesta sencilla, porque efectivamente estamos insertos en una era donde los niños, y no solo los niños, los jóvenes, los adultos, necesitamos de la tecnología en nuestro diario vivir. Si no, está en todas las actividades, ¿verdad? La Asociación Americana de Pediatría, en un tiempo atrás, dijo que los niños ojalá antes de los 2 años no estuvieran expuestos a los videojuegos ni a las pantallas. Sin embargo, en la medida que fue avanzando el tiempo y se dieron cuenta también que la tecnología estaba presente en todo, dijo, los dejo a criterio, y ojalá que la exposición a los videojuegos sea lo más tarde posible. Por ahí, entonces, el rol que cumple la familia es súper importante con respecto a cuándo insertar a los niños en las pantallas y los videojuegos. No hay una respuesta única para esta pregunta, porque no hay receta mágica. Claro, y en ese sentido, Paula, los padres y apoderados se preguntan, ¿por qué a los niños les gustan tanto los videojuegos? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? Hay motivación, hay estímulo, se pueden sentir parte de una tribu. Y entonces ahí había que preguntarse por qué los niños prefieren los videojuegos a hacer otro tipo de actividades. Efectivamente, los videojuegos traen algunos beneficios en el desarrollo cognitivo, por sobre todas las cosas de los niños. Hay algunos procesos mentales que son básicos y que también son de nivel superior, que también están involucrados en el videojuego. Por ejemplo, te ayuda el lenguaje. Los niños aprenden mucho antes y están insertos mucho antes en una segunda lengua. Por ejemplo, te ayuda la creatividad, te ayuda la estrategia. Y ese es algo súper importante cuando después los niños entran en la escuela. ¿Por qué te lo digo? Porque los niños nunca les han enseñado a ser estratégicos. Y el videojuego te enseña estrategia. Y eso puede ser trasladado, pero increíblemente, al ámbito del colegio, de la escuela, de su vida cotidiana. También ellos tienen que sentirse parte de algo. Yo creo que no es bueno prohibir de sopetón el videojuego a los niños. Tenemos que ir nosotros, los adultos, propiciando ambientes que también le estimulen fuera de las pantallas y fuera de los videojuegos. Y vuelvo a insistir en el rol de los padres acá. No hay que demonizar el videojuego. Yo creo que todo en su justa medida es necesario. Los niños hoy día necesitan hacer ese tipo de actividades también, pero también necesitan salir a la calle, jugar con los amigos, interactuar con los compañeros, resolver problemas en la calle, por ejemplo.
pero vuelvo a insistir en el rol de los padres. Paula, esta demonización que le dan a los padres a los videojuegos, ¿a qué lo atribuyes tú? Me imagino que debe ser esta dicotomía, podemos llamarlo así, del mundo virtual en el cual están insertos los niños en los videojuegos versus el mundo real del que chocan muchas veces los niños y los papás, ¿o no? ¿Una cosa así? De todas maneras, yo creo que por eso sienten como es un lugar donde solo ellos pueden tener el poder. Es un lugar donde ellos se pueden sentir posiblemente únicos. Sabes que la Asociación Americana de Pediatría también sostiene y recomienda, por sobre todo, que los papás también nos interesemos un poquitito en los videojuegos de los niños. Entonces, para acortar la brecha, para que no nos dejen fuera, el juego en los niños es un derecho. Y hoy en día, en una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, hay que repensar el juego. Y también hay que respetar que los niños hoy día tienen otros intereses y que posiblemente al mediano o largo plazo también va a traer grandes beneficios en su desarrollo cognitivo, que es lo que esperamos todos de todas maneras. No podemos luchar contra los juegos porque los juegos nos estimulan, porque los juegos nos entretienen, porque el tiempo pasa muy rápido a través del juego, pero yo creo que la palabra que los padres que bien nos están escuchando, las madres que nos están escuchando, es equilibrio. No demonizar, sino que tener un equilibrio y también ser capaces nosotros como padres generar instancias que los niños puedan salir del videojuego y también fuera del videojuego encuentren algo entretenido. Invitarlos a cocinar juntos, invitarlos que, por ejemplo, estamos en fin de semana, a salir a caminar, eso también les ayuda un montón, conversar con ellos. Hay 3 momentos súper importantes en la vida, en el día a día de los niños. Es la hora de despertar, es cuando llegan después del colegio y a la hora de dormir. Creo que son las 3 instancias donde nosotros podemos hacer conversaciones y entender que los niños ya no son como los hombres de las cavernas que no entendieran. Los niños hoy en día sí entienden, sí razonan. Si nosotros les explicamos las ventajas y las desventajas del videojuego, la sobreexposición en los videojuegos, créanme que lo van a entender. Posiblemente hay niños con procesos de aprendizaje más lentos y lo van a entender a 1 semana, otro a 2 días, otro a 1 mes y otro posible a 6 meses. Cada uno sabe los hijos que tiene y somos la historia que creamos. Y es por eso el rol de los padres en la historia que quiere crear con los hijos fuera de los videojuegos. Y bueno, y respecto a esta experiencia que existe en los videojuegos, ¿se ha podido de alguna otra manera implementarse dentro del ámbito educativo? Porque conocemos varias experiencias en torno a los videojuegos, pero también a la educación. ¿Cómo combinamos estos dos mundos? Sí, hay experiencias preciosas como los videojuegos hoy en día están insertos en el ámbito educativo, no solo en la enseñanza primaria, sino que también en la enseñanza media y en la universidad. Inclusive hoy en día en el ámbito universitario se habla de gamificación. Y la gamificación tiene que ver con insertar el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué? Porque vuelvo al tema que el juego es un derecho y nos incentiva y nos motiva y nos entretiene. Por lo tanto, efectivamente, el juego en cualquier ámbito, ya escolar o académico, es una buena experiencia. Pero siempre y cuando, ¿sabes lo que está lo importante aquí en el ámbito educativo con el juego? Es que interviene un adulto. Interviene el profesor en el videojuego. Y en la casa, entonces, ¿quién tiene que intervenir? El papá, la mamá, el adulto responsable. Porque ahí, en esa intervención, ahí se hace el vínculo, se va a contribuir a diferentes desarrollos de habilidades, porque el profesor tiene que conocer antes el juego y tiene que saber posiblemente a qué desarrollo cognitivo tributa. Por eso los videojuegos ayudan a la memoria, a la atención, a la resolución de problemas, al razonamiento, a la creatividad, que son indispensables en cualquier aprendizaje. Bueno, y finalmente me imagino que el llamado es a los padres, quizás no prohibirle los videojuegos a los más pequeños, ¿no es así? Así es. El llamado es que los papás somos los primeros influencers de nuestros hijos.
Crear ritos familiares es importante, enseñarle a los niños que fuera de los videojuegos también se puede uno entretener con los papás, con los hermanos, en la calle. Somos los encargados de propiciar ambiente para que la hora del juego no sea solo el que voy a jugar videojuego y todavía ya me tiene enferma tu videojuego, no, sino que no prohibamos, pongamos límites, pongamos normas, porque de esa es la única manera que cuando nosotros hacemos consenso con los hijos, efectivamente vamos a crear un vínculo con ellos. Y eso es lo importante hoy en día. Las TIC llegaron para quedarse. Hay que enseñarle a los niños que los videojuegos, al igual que todo en la vida, todo tiene su tiempo. Y los videojuegos efectivamente no son la excepción a ello. Ahí está entonces el llamado a los padres para que tomen conciencia respecto a la importancia de los videojuegos, que no siempre es malo, no toda esta cosa es mala, como nos han criado muchos de nosotros que los videojuegos eran malos y todo el asunto, pero se está llevando obviamente a un lado en el que puede ser contribuyente al desarrollo de los niños y las niñas. Paula Fuentes, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la UDLA, sede Concepción, muchas gracias por acompañarnos en este ADN Te Acompaña. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien, buena tarde. Ahí estaba entonces, los videojuegos, los niños, así que, o sea, hay que, todo ámbito de la vida hay que hacerlo con moderación, y entre ellos los videojuegos, pero no le prohíba a los niños jugar, pues, y ese es el llamado que ha hecho nuestra invitada aquí de ADN Te Acompaña, Una discusión que no tiene fin, pero lo importante es que hoy, afortunadamente, los juegos de video están íntimamente vinculados ahora en la educación y por sobre todo las cosas en la vida cotidiana que hace crecer a los más pequeños de la casa. Son las 15:39. ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Claro, sí, porque tenemos que seguir acompañándolos en este ADN Te Acompaña de sábado 5 de febrero. Así que acompáñanos a través de la 91.7. ADN Te Acompaña, y a esta hora Nicolai Stañaro comparte datos, información y la mejor música. ¿Te has dado cuenta que siempre se habla de los mismos clubes de fútbol y los mismos jugadores? Como si no existiera nadie más en el universo futbolístico.